Hugo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Igualmente, mucho gusto de escucharte. A ver, no, a mí me da gusto escucharte a ti porque tú traes la información. A ver, ¿sí? Primero, Hugo, Ajá. vamos, a este año, decía yo el otro día, ya se lo llevó la pandemia. Nos vamos a llevar todo este año y para lo que estoy viendo y te he escuchado, parte del año que viene. Sí, es correcta esa apreciación. Hemos dicho, ayer lo dije con cierto énfasis en la conferencia nocturna, esto fue hoy un poco de conversación en los medios, porque ya lo habíamos dicho desde antes y en varias ocasiones. Aquí lo dijiste hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas? Entonces, básicamente, el ciclo epidémico en México ha sido esta epidemia larga, como le llamamos, desde febrero, y lo estuvimos repitiendo, que se prolonga desde febrero, fecha del primer caso, el último día de febrero, hasta octubre. Pero existe una predicción o un tratamiento de las organizaciones de salud pública del mundo, incluyendo la OMS, la OMS y distintas... Oye, Hugo, perdón, estás en un celular, ¿verdad? Sí. Es que se oye muy mal, se te oye muy mal. Te voy a volver a marcar, ¿sí? Bueno, perfecto. Sí. A ver si le podemos marcar a un teléfono fijo. Mientras yo pongo unos anuncios y regreso con el doctor López-Gatell. Tengo muchas preguntas que hacerle. ¿Por qué? Si la India tiene 4 millones de contagios, tiene menos muertos que México, entre otras cosas. Continúa. Doctor López-Gatell, a ver. Aquí estamos, a ver si se oye mejor. Ahora sí te escucho a todo dar. Perfecto. A ver, doctor López-Gatell, subsecretario de Salud. Esto, vamos a pasar la Navidad con esto, va a llegar el Año Nuevo con esto, y los primeros meses del año que viene vamos a seguir con esto, con esta pandemia, ¿no? Es muy probable, efectivamente, que eso ocurra. La razón es, sabemos que seguro vamos a tener influenza. La influenza se presenta todos los años en el hemisferio norte entre octubre y abril. Y los mecanismos de transmisión, la presentación clínica, el comportamiento epidemiológico de COVID-19 es muy semejante al de influenza. Entonces, por eso es que existe esta predicción de que podría tener un periodo de rebrote o repunte, esto independientemente de en qué fase se encuentre la curva epidémica de la oleada original, podríamos tener una exacerbación de la transmisión y que duraría hasta abril de 2021. Bien, esto tiene que ver también... lo estoy viendo los datos de España. Este fin de semana España, que desconfinó, tuvo 29,000 casos, doctor. Hemos visto que en Francia desconfinaron y se dispararon los casos. Entonces, en México no puede ser la excepción. Con este desconfinamiento que se está llevando a cabo, por más cuidadoso que sea, va a haber un mayor número de contagios. También, definitivamente, y esto también lo hemos dicho repetidamente, son dos mecanismos o dos factores independientes, pero que pueden actuar sinérgicamente. Por un lado está la estacionalidad de la presentación de las enfermedades respiratorias, de las enfermedades infecciosas respiratorias, que mucho tiene que ver con la temperatura ambiental, y hay varios factores que se han considerado ahí: la proximidad entre las personas, que es mayor durante la temporada de frío. El frío disminuye la eficiencia de los mecanismos innatos de limpieza o protección contra partículas infecciosas en la vía respiratoria. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo efectivamente tiene que ver con el desconfinamiento, en la medida en que se recuperan las actividades de la vida social, las personas están próximas unas con las otras y entonces hay mayor probabilidad de que ocurran los contagios. Como ha ocurrido en otros países que estamos viendo. Es correcto. Lo que vemos ahorita en Europa Occidental es este repunte. El ejemplo de España es ilustrativo porque incluso en magnitud en este momento tienen una velocidad de contagio semejante a la que tuvieron en el primer brote. Sí. Y varios países europeos están encaminándose en la misma ruta. Reino Unido, Dinamarca, hasta cierto punto Alemania, Italia, y lo más probable es que Francia también, exacto, y todos los países del mundo están expuestos a este riesgo de rebrote en el momento en que se hace el desconfinamiento. Bien,
oí que dijiste, Hugo, que estoy hablando con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Oí, Hugo, que dijiste que la vacuna contra la influenza, que hasta noviembre. En octubre. No, la vacuna, de hecho, octubre. ya empezó a llegar, sí. Ya nos llegó desde la semana pasada el primer embarque, vamos a decir, de 1 millón de dosis. 4 días después, el 2 de septiembre, llegó 3 millones más. Calculamos que a mitad de septiembre, quizá en la segunda o tercera semana, estaríamos ya teniendo 11 millones de dosis de las 35 que vamos a tener. Y en ese momento podríamos arrancar ya con el inicio de la campaña en inicios de octubre. La diferencia de tiempo entre que llega la vacuna y se empieza a usar es el proceso de análisis que hace COFEPRIS para garantizar que esté en buenas condiciones de uso. Pero también se le pidió a COFEPRIS que le meta velocidad, ¿no? Sí, justamente, por eso fuimos a visita el doctor Alcocer y yo el viernes pasado, para estar seguros que COFEPRIS está operando eficientemente y que no hubiera ninguna razón de trámite o de burocracia que pudiera obstaculizar el proceso de liberación de las vacunas, y que la única restricción sea los tiempos técnicos que se contemplan para este proceso de verificación y liberación. Ahora, 35 millones de dosis. Hay una versión de que es necesario que nos vacunemos todos los mexicanos, no solo los que es menores de 5 años, los mayores de 60, los que tienen alguna vulnerabilidad por tema respiratorio, circulatorio, VIH. ¿Es correcto esto? No es correcto, no es correcto. Esto justamente fue uno de los planteamientos que se analizaron. Tenemos un grupo asesor de inmunizaciones que establecimos antes de COVID, nos ha funcionado mucho. En este grupo participan científicas y científicos de altísimo nivel. Para poner un ejemplo muy ilustrativo, participa el doctor Alejandro Cravioto Quintana, quien es el presidente del Comité Asesor de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, el doctor José Ignacio Santos, quien además de secretario del Consejo de Salubridad General de México, es asesor de la OPS para vacunas, y ese es el calibre de personas que tenemos. Y lo que han evaluado es que la indicación de la vacuna contra influenza sigue siendo la misma, es proteger a las personas que tienen mayor susceptibilidad de complicaciones, que son los mismos grupos de población que también son susceptibles a COVID grave, pero la vacuna de influenza es una vacuna considerablemente inefectiva. Su efectividad, es decir, su capacidad de proteger contra la infección, es en el mejor de los casos de 40%. Entonces es una vacuna que sirve para proteger a los grupos de población de mayor riesgo para que no se compliquen, pero no sirve significativamente para reducir la transmisión. O sea que entonces se mantiene la vacunación de la influenza para vulnerables, ¿no? Menores de 5, mayores de 60, hipertensos, males respiratorios, circulatorios, VIH, ¿es correcto? ¿Mujeres embarazadas? Y agrego mujeres embarazadas, efectivamente. Bien. Y entonces, ¿en octubre está, doctor? Sí, lo más probable es que arranquemos en octubre, el 1 de octubre, ya con la campaña de vacunación. Y lo que vamos a hacer ahora, que es distinto a lo que se ha hecho en México desde el 2007, cuando existe el programa público de vacunación contra influenza, es que vamos a hacer más eficientes para que se logren poner esas 35 millones de dosis antes de que termine el año 2020, y no como tradicionalmente ocurría, que se usaban los 6 meses de la temporada de influenza, y eso obviamente pues ya resta la utilidad de la vacuna contra influenza como un mecanismo de protección de la salud pública. ¿Va a ser gratuita para la gente? Para todas las personas en México va a ser gratuita, como ha sido desde el 2007, y la indicación médica es la que determina a quién se le pone, son las poblaciones que hemos comentado, pero nadie debe pagar ni un centavo por esa vacuna. Esta se paga con los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos. Bien, resuelto esto, quiero hacerte una pregunta al doctor Hugo López-Gatell. El número alto de muertos de personal sanitario, muerto, básicamente médicos y médicas, y está en 1,320, fue el último dato que dio el doctor Alomía, que luego se dijo que era el más alto del mundo,
Y luego los contagios, los contagiados son más de 100,000 de personal sanitario, básicamente enfermeras y enfermeros. ¿Por qué tenemos estas cifras tan altas? Estamos hablando de casi el 20% del total de infectados es personal sanitario. Sí, es una proporción muy semejante a la de varios otros países, incluyendo los países europeos. ¿Qué volvió a ocurrir? Lo que ocurrió también cuando difundieron que éramos el primer país en muertes o el tercer país en muertes. Tercero. Cierto Ahora segmento de la prensa utilizan números absolutos y no toma en cuenta el tamaño de la población. Sí, era la impresión de que es para mandar un mensaje alarmista que no tiene una fundamentación técnica concreta. Si lo comparamos entre países, considerando que tenemos distinto número de habitantes, tenemos una proporción de infecciones en el personal sanitario y también una proporción de mortalidad en el personal sanitario que es comparable con la de la mayoría de los países, por ejemplo, europeos. ¿Así, de plano? Sí. Ahora, en el tema, por ejemplo, ya India, que se ha vuelto el epicentro y que por su número de habitantes va a rebasar a todos, doctor. En este momento, teniendo 4 millones de contagios, tiene menos muertos que México, o casi igual que México. ¿Por qué es eso? México tiene 600,000 casos y la India tiene 4 millones y estamos por los 60,000 altos los dos países. Sí, la calidad del registro de distintos países varía. No quiero decir nada peyorativo de la gestión que haga el gobierno de la India, pero conozco muy bien, participé directamente en una misión de evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica de la India en 2015, misión auspiciada por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Entonces conozco retos importantes. India es un país con importantes desigualdades sociales y también su infraestructura sanitaria tiene áreas de oportunidad. Entonces la calidad del registro de un evento tan importante como puede ser la mortalidad, sobre todo en poblaciones rurales, no necesariamente logra identificar en el tiempo real a todos los casos. Aquí uno de los elementos a tener presente es India no tenía certificados de defunción hace 10 o 12 años, para que se dé la población una idea de los distintos retos que en términos de información en salud y concretamente en vigilancia epidemiológica ha tenido la India. Su programa de vigilancia epidemiológica se estableció tan solo hace 10 años. Entonces, estas pueden ser algunas de las razones por las que entre países difieran en la oportunidad del registro de eventos. Ahora, la Secretaría de Salud reportó un exceso de mortalidad del 59%. Estos tienen que haber sido casos no identificados de COVID-19, ¿no, doctor? Una parte de ellos sí, lo hemos dicho muy abiertamente desde hace meses. Todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, tienen una parte de sus números que no se pueden registrar. Cada vez que he usado esta palabra inconmensurable, me he referido a este concepto. Hay eventos que son masivos, como lo son este tipo de pandemias, y no es propósito de ningún sistema de vigilancia epidemiológica del mundo contabilizar a todos y cada uno de los casos. Además de la vigilancia epidemiológica, existen las estadísticas de salud que tienen otros métodos, otros ritmos, otros recursos y que posteriormente, al tiempo real de la epidemia, se van conociendo los tamaños reales de las poblaciones afectadas. En todo el mundo, insisto, en todo el mundo. Entonces, pongo el ejemplo con Europa. Hace un mes y medio, el Centro de Control de Enfermedades de Europa centralizó y publicó la información de 24 países europeos, me refiero a Europa Occidental principalmente, sí, en la que identifica excesos de mortalidad de 2, 3 y hasta 5 veces lo habitual de los últimos 10 años. A este fenómeno le llamamos así, mortalidad excesiva, y se explica por diversas causas durante una epidemia. Una de esas causas puede ser casos en esta situación de COVID-19 que por distintas razones no fueron registrados. Eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Canadá, eso pasa en México y pasará en todo el mundo. Y lo segundo es exceso de mortalidad por otras causas que no se relacionan con el COVID, pero pueden tener que ver con la perturbación de la dinámica social
que implica una epidemia como esta. Retardo en la oportunidad de acceso a los servicios, personas que no acceden a los servicios porque temen acercarse a los hospitales, entre otras razones varias. Ahora, doctor López-Gatell, estamos en una meseta larguísima, ¿no? Sí. Donde no hay baja, estamos en una meseta que puede durar, pues no sé, hasta el año que viene. No necesariamente. Llevamos ya 6 semanas, ayer lo comenté en la conferencia nocturna, 6 semanas de descenso. El ACME, propiamente dicho, fue en la semana 29, hoy estamos en la 37, y en la semana 29 tuvimos el ACME y ya llevamos 6 semanas continuas de reducción. No siempre se ha reducido a la misma velocidad. Entre la semana 33 y la 34, de hecho no hubo cambio, pero entre la 34 y la 35 vuelve a haber cambio a la baja. Ojalá que en la medida en que el desconfinamiento se siga haciendo de manera controlada, recordar por parte de las autoridades sanitarias de los estados, esta percepción que se tiene que desde la Secretaría de Salud se controla todo el desconfinamiento es falso. Cada estado, cada gobernador y cada secretaria y secretario de Salud toman las decisiones concretas sobre qué se abre y cuándo se abre, con base en los lineamientos generales que ha emitido la Autoridad Sanitaria Federal, que es la Secretaría de Salud. Entonces, sí, así vemos, por ejemplo, que Tamaulipas tenía naranja en el norte, amarillo en el centro, o sea, donde está la capital Ciudad Victoria, y rojo en el sur. Es correcto, hay una importante variabilidad. Otro ejemplo es Ciudad Juárez y Chihuahua capital, o Chetumal versus Cancún, tienen distintos ritmos, incluso al interior de los estados. Por eso es importante que las autoridades estatales tengan la libertad y la flexibilidad de ir ejerciendo sus propias decisiones, y siempre llamamos a toda la población del país a que atiendan a las instrucciones específicas sobre desconfinamiento que vayan estableciendo los estados. En la medida en que este desconfinamiento siga ordenado y que la mayoría de las personas sigamos las medidas de seguridad sanitaria, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, vamos a tener que el descenso se pueda dar, el descenso de los casos, me refiero, de los contagios, al tiempo que vayamos reactivando la actividad social y económica. Doctor López-Gatell, la Organización Mundial de la Salud llamó a crear un panel, ya eligió a los que lo van a integrar, para que ese panel independiente haga una evaluación de la actuación de la OMS en esta pandemia. ¿No sería bueno que en algún momento en México, no sé si el año que viene o en su momento, no sé cuándo, la Secretaría de Salud convocara un panel independiente para hacer una revisión de cómo fue la actuación del gobierno y las autoridades sanitarias ante esta pandemia en México? Sí, de hecho ya lo estamos preparando y justamente es muy importante. No hay cosa más constructiva para una sociedad que la transparencia, la apertura, la rendición de cuentas y la crítica constructiva. Entonces, hay en el mundo 2 paneles. Uno va a ser este que ha convocado la Organización de Naciones Unidas, y es un panel de personas expertas o no expertas en el tema de salud exactamente, pero en otros temas de gestión pública. Supongo que en esa calidad es donde participa el expresidente Ernesto Zedillo. Segundo, va a existir el comité de examen que contempla el Reglamento Sanitario Internacional. Ese comité de examen es un grupo que se selecciona a partir de una lista de personas expertas en las materias del Reglamento Sanitario Internacional. Es precisamente a la que tuve el privilegio de ser invitado. Y también al interior de cada país es importante que los países tengan la evaluación por parte de personas independientes del gobierno. Y nosotros ya estamos organizando este tipo de acción. Le hemos encomendado al Instituto Nacional de Salud Pública que coordine la convocatoria, que sea una convocatoria transparente y abierta, para que podamos tener este tipo de reflexiones en las que se conserve la independencia o autonomía técnica respecto a la evaluación, y estamos abiertos a recibir observaciones, críticas, propuestas y las lecciones aprendidas, que de hecho es parte de los ejercicios que técnicamente se definen como evaluación de la respuesta a las pandemias. Me parece muy bien, doctor López-Gatell, que me haya dado esta información. Una pregunta más, 2 más, ¿sí? Por favor.
el tema de la reinfección, se dio un caso en Hong Kong y dos en Europa, uno en Bélgica y el otro no recuerdo dónde. Está diciendo la directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, que por ahora son irrelevantes, estadísticamente hablando, los casos de reinfección. ¿En México está registrado alguno? En México hemos tenido varios, unas 12 o 15, y coincido con mi amiga María, es irrelevante cuando consideramos el enorme número, más de 25 millones de personas que han sido registradas, que tengamos prácticamente casos anecdóticos. Quizás si contáramos todos los que se han publicado en el mundo, no pasan de 20 o 40. Entonces, sí puede existir el fenómeno de reinfección, no solo por este virus, sino por otros, en la medida en que existe diversidad en la calidad de la respuesta inmune entre las personas. No todo el mundo tiene la posibilidad de generar respuesta inmune protectora de larga duración, y podría ser que algunas personas sean reinfectadas, pero su significado, tanto en términos de la interpretación de los síntomas y el manejo clínico, como su significado epidemiológico, en la medida en que pudieran contagiar, coincido con María Van Kerkhove, es irrelevante. Bien, doctor López-Gatell, hay un punto que está por descubrirse, y con esto quiero terminar, si está de acuerdo. Hay un punto que está por descubrirse, que es qué va a ocurrir con la convivencia simultánea del COVID-19, un virus que en realidad sigue siendo más desconocido que conocido, y la influenza estacional. Porque no se puede prever, yo creo que no se puede prever, yo soy ignorante, por supuesto, si usted es científico, usted, no se puede prever cuál pueda ser la consecuencia, porque todavía no se conoce bien a bien y fondo a fondo el COVID-19, el virus. Es correcto. Hay mucho por conocer todavía en la fisiopatología, es decir, el mecanismo de daño que puede producir el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. También hay mucho por conocer de la calidad, duración y mecanismos de la respuesta inmune. Y lo que sí sabemos es que las manifestaciones clínicas, es decir, la enfermedad, los síndromes que produce COVID-19, se parecen a los de influenza. Entonces, algunas cosas que sí podríamos anticipar, y son parte de esta predicción en la que pudiera haber un repunte de COVID-19 entre octubre de 2020 y abril de 2021, es que vamos a tener un número importante de casos si es que se suman las dos enfermedades. Eso va a representar un reto para poder atender a las personas. También va a representar un reto en términos de diagnóstico, poder distinguir una persona que llegue con tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, a cuál de las dos enfermedades corresponde. Y esto tiene importancia porque mientras que para influenza existen tratamientos antivirales como el oseltamivir, no los hay para COVID. Entonces no pueden convivir en las mismas salas de hospitalización pacientes con una u otra enfermedad. Pues eso es una complicación que a ver cómo se resuelve. En fin, doctor, pues te aprecio mucho, Hugo, como siempre, todo este tiempo, y para responder todas esas dudas de las personas, ¿sí? Y además, este punto es que me está llegando ahora. ¿Cuándo vamos a llegar al semáforo verde? Yo digo que quién sabe, pero yo te pregunto a ti. Sí, gracias por preguntármelo, Joaquín. Siempre que me piden predicciones, lo que ocurre es que algún segmento de la sociedad genera expectativas falsas, como si las predicciones científicas o técnicas fueran promesas. Entonces, casi plazos prefiero fatales. Ya no hacer. Sí, y solo sí, y vuelvo a enfatizar, sí y solo sí, la trayectoria de las curvas epidémicas se mantiene como hasta ahorita, lo cual depende del comportamiento social, de la velocidad del desconfinamiento, de que las personas cumplan con las medidas de seguridad sanitaria. Reitero, sí, solo sí, contemplamos que posiblemente en octubre podríamos ya empezar a ver semáforos verdes. Si no ocurren esas condiciones, puede ser que en octubre no tengamos semáforos verdes y que la epidemia se prolongue más allá de octubre, quizá noviembre. Y por último, lo que hemos comentado esta tarde, si viene una repunte por la temporada de frío, que es cuando también repunta la influenza, podría ser que la predicción cambie por completo y se mantenga no solo en
condiciones semejantes, sino incluso de mayor intensidad de transmisión, el COVID-19. Que podría entonces regresarnos a naranjas y rojos. Y podría regresarnos a naranjas y rojos, es correcto. Bien, Hugo, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Joaquín, como siempre a la orden. Un saludo. Que estés muy bien, el doctor Hugo López-Gatell. O sea, no se puede hacer ninguna previsión. Esa es la conclusión de esto. Y nos vamos a llevar todo este año y nos vamos a llevar por lo menos hasta la primavera del año que viene. Porque este virus llegó para quedarse. Y ni para la primavera del año que viene va a haber vacuna. Una vacuna que sirva para resolver este contagio, este mal, el COVID-19, el coronavirus. Estamos en un momento terrible en materia sanitaria y sobre todo de incertidumbre. Porque, insisto, lo que dijo el doctor López-Gatell, no se puede hacer ninguna previsión seria, digo yo.